Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Espacio Nueva Humanidad y bienvenidos también a este programa que le hemos llamado Rincón Místico. En el día de hoy contamos con la segunda parte de testimonios de personas que han sido canalizadas por Lorena Arana. Sin más preámbulos, los dejamos con los testimonios. Hola, soy Laura de Dolores. Tuve una experiencia de canalización grupal en Mercedes por una invitación de un amigo. Nunca había hecho nada de eso, si bien siempre he estado en todos estos temas porque me gustan, me movilizan. Y me sucedió algo que yo hasta el día de hoy de a poco voy rearmando en mi cabeza. Yo fui con expectativas y pensando en que quería conectarme, si se podía, con mi padre fallecido y con mi hermano. Pero lo extraño era que aunque yo no lo dije, en mi cabeza estaba toda mi familia materna, las mujeres, puntualmente mi abuela y mis tías mujeres, porque yo estaba escribiendo un libro sobre ellas, sobre una historia familiar. Cuando Lorena me mira por primera vez, yo nunca la había visto a Lorena, solo por fotos, me dice, están ahí atrás contigo muchas mujeres, me dicen que te agradecen lo que haces, que sigas. Y eso era lo que yo inconscientemente me preguntaba siempre y conscientemente. De noche yo me acostaba siempre y preguntaba, ¿estaré haciendo bien contando la historia familiar, escribiendo la historia familiar? Nunca se lo dije a nadie. Y Lorena fue lo primero que me dijo, me quebré porque eso solo lo sabía mi pensamiento y yo. Y hasta se me borró que yo había ido con la intención de preguntar por mi padre. Cuando sí me hace la pregunta y me pregunta Lorena con quién quiero contactarme, yo le digo mi papá, que había fallecido muchos años atrás, y ella me empieza a describir un hombre y yo digo, no es mi padre. Y empieza a describirme un hombre que por la ropa, por lo que me dice, porque habla despacito, me doy cuenta en el momento, reacciono que es mi padrastro, quien me crió desde que yo tenía 7 años de edad. Yo no había pensado en él. Y entonces cuando se lo digo a Lorena delante de todo el grupo que estábamos, Lorena me explica que cuando yo pedí hablar con mi papá, contactarme con mi papá, quien sintió el llamado fue él, porque en realidad fue él el que hizo el rol de mi padre. Siempre tuve un trato con mi padre, pero quien me cuidó desde los 7 años y medio fue mi padrastro. Yo no le decía papá, pero era mi papá del corazón. Este, y mi hermano se me borró, porque me había impactado tanto lo de las mujeres, porque además era tal cual yo lo imaginaba y ya lo había escrito eh, antes de esa experiencia. Mi bisabuela, mi abuela y todas mis tías mujeres atrás. Para mí fue una experiencia maravillosa, la cual pienso repetir individual. eh, y digo, sigo sosteniendo, no había manera de que alguien conociera lo que yo estaba pensando. Y lo venía pensando mucho tiempo atrás, inclusive yo había, por respeto que era una sola pregunta, había decidido que solo iba a preguntar por mi papá y si se podía por mi hermano, pero en mi inconsciente estaba lo que era saber de mi familia materna. Esa es mi historia con Lorena Arana, y la canalización que me hice grupal, la primera vez que la conocía a Lorena. Muchas gracias. Hola, soy Lilian, soy de Solimar. Mi primera experiencia con Lorena fue hace 2 años atrás, en un retiro en La Aurora, donde hicimos una meditación grupal, todos de ojos cerrados, y en un momento Lorena comienza a hablar y me dice, qué rubia que estás. Yo, con los ojos cerrados, me hacía una composición de la gente que estaba al lado mío, alrededor mío, que éramos unos cuantos, y había varias personas rubias. Yo no sabía de quién estaba hablando. Y en un momento dice, Tita, te estoy hablando a ti. Dice, ¿qué te pasó que tenés eso en el cuello? Yo en ese momento empecé a llorar de una manera que nunca había llorado, creo. Porque no podía creer que Lorena me estaba diciendo Tita,
que mi madre me estaba diciendo Tita por intermedio de Lorena, y que Lorena a mí no me conocía, ni yo me acordaba de que mamá me decía así. Me fue a pedir perdón porque mi madre era esquizofrénica y se había suicidado, por todo lo que me había hecho pasar, y que me quedara tranquila, que ella estaba bien. Y ahí mamá vino, estábamos Patricia, Lorena y yo, estábamos conversando, en eso Lorena se da vuelta y me dice, mirá que tu madre ya estaba acá, yo me estaba aprontando para empezar la canalización. Y yo le dije, déjala que si quiere hablar conmigo, déjala. Entonces me dijo que ya había encontrado su espacio, que era momento de partir, de que nos había cuidado durante todos estos años, porque yo estaba sola con mis 3 hijas, pero que ya veía que las nenas estaban grandes, independientes, con sus hijos. Bueno, las nenas le digo yo, ¿no? Y que me veía bien, realmente. Yo sigo teniendo la misma patología, con sufrimiento raquídeo y todo, pero yo he cambiado mi cabeza. Mamá en ese momento se llevó todo. Yo vi una luz blanca, de la cual vi clarito la cara de mi madre y sus manos, que me decía que se venía a llevar todo en esa canalización que hice con ella personalmente. Y así fue. De hecho, a mí me cambió la vida. Pude lograr viajar a Perú a hacer una meditación como yo quería hacer. Y realmente fue un alivio. Yo creo que todo lo que me pasó desde que conocí a Lorena, primero conocí a Patricia y por intermedio de Patricia conocí a Lorena. Patricia me ayudó mucho y Lorena terminó de sacarme todas las dudas que tenía y todo ese dolor que tenía de sufrimiento. De hecho, mamá me dijo de que no quería verme sufrir más, que yo ya había sufrido bastante de niña por la patología de ella y que bastante había sufrido de grande por mi divorcio. Yo ahora estoy bien anímicamente, tengo una paz interior que nunca pensé que podía lograrla, porque siempre fui muy nerviosa y muy hiperativa y llegué a ser hasta violenta. Pues ahora todo eso se fue y todo eso lo debo a Lorena y vale la pena, yo siempre digo, vale la pena el que no ha tenido contacto con ella y quiera tenerlo. Yo soy una ferviente testigo de que sí, ella no inventa nada, que todo lo que dice es verdad, porque de mí no tenía cómo saberlo, era la primera vez que me veía en la aurora, y que es realmente, no sé cómo explicarlo, mi corazón, mi alma cambió, y ahora sé que lo que tiene sufrimiento es solamente el estuche, el cuerpo físico, pero mi alma está en paz, tranquila. Cambió mi relación con mis hijas, porque también yo quise hacer lo mismo que mi madre y eso lo cambié. No podía tener bajo mis alas a mis hijas y eso me lo hizo entender mamá con Lorena. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de satisfacción. Vale la pena en todo sentido. La gente que se conoce, la gente que es solidaria contigo, la gente que, aunque no nos veamos, nos seguimos escribiendo. Se formó acá en Solimar un grupo precioso. Lorena te da muchos caminos para solucionar muchas cosas de tu vida. Y bueno, lo único más que tengo para decir es que Lorena, te quiero mucho y que te agradezco de corazón, aunque no nos veamos muy seguido, todo lo que has hecho por mí. Ese es mi testimonio, mi fiel testimonio.
Hola, mi nombre es Silvina. Bueno, yo ya había tenido la oportunidad de conocer a este ser maravilloso que es Lorena, porque había canalizado a mi mamá, que tuvo un contacto hermoso con mi abuelo. Bueno, esto sucedió el año pasado. Yo tenía un amigo al que quería muchísimo y de pronto un día me enteré por Facebook de que había partido. Realmente no lo podía creer, fue terrible, yo quedé en shock y más aún porque él 10 días antes de su partida había querido verme y yo no pude. Bueno, entonces fueron pasando los días y yo sentí una enorme necesidad de contactar con él, de poder saber de algo de él. Fue así que un día le llamé a Lorena, ella me dio un turno hasta que, bueno, llegó el día de la canalización. Él apareció inmediatamente, hacía solo un mes de su partida, por lo que aún estaba en una etapa de confusión, no entendía por qué le había sucedido, estaba como muy aferrado a la tierra, seguía haciendo las mismas cosas que hacía en este plano, concurriendo a los mismos lugares. Él me hablaba de cómo me veía a mí en todas las situaciones, hasta cuando estaba tomando mate y él ya no podía hacerlo. Me contó de su partida, de las personas que vinieron a buscarlo. O sea, yo no tuve dudas en ningún momento de que se trataba de él, por la manera de expresarse, las palabras que usaba, eran tal cual las de él. Además, dijo cosas que solo yo podía saber. Bueno, luego me empezó a hablar de su familia, de sus 3 hijas, que ellas iban a estar bien porque estaban muy contenidas por sus parejas, pero su gran preocupación eran sus padres, que él veía cómo estaban sufriendo terriblemente por su partida. Entonces me pidió si yo le podía hacer un favor muy especial, que fuera a ver a sus padres, que él iba a estar ahí en ese momento, que iba a ser un encuentro de mucho amor, de mucha luz, y que eso iba a dar paz a sus padres en ese momento. Yo quedé sorprendida, pero obviamente dije que sí, que con mucho gusto iba a hacer eso por él. Así que bueno, yo no los conocía personalmente, a ninguno de la familia. Él me había hablado de todos ellos, pero no los conocía. Entonces busqué la manera de poder ubicarlos, de poder contactarlos, y fue a través de Facebook por un sobrino de mi amigo, que él me había hablado mucho de él. Así que un día le escribí y le dije que me enteré de lo sucedido y que tenía muchas ganas de ver a sus abuelos. A lo que él me respondió enseguida, muy amable, me dijo: mira, mi abuela justo está acá, ya leyó lo que escribiste y me dice que estaría encantadísima de que vinieras, de que vengas, por favor. Bueno, entonces ya llegó el gran día de que nos fuimos a ver y yo fui con mi mamá, estaba muy nerviosa, pero la verdad ellos me estaban esperando, fue todo mágico lo que vivimos ese día. Fue un encuentro hermoso, sin dudas mi amigo estaba ahí, fue todo conducido por él, fue mágico, la verdad maravilloso, hermoso todo lo que vivimos. Sí noté que ellos realmente no podían superar su pérdida, estaban muy mal, y vino su hermana también, que quería conocerme, y fue algo mágico, como si nos conociéramos de toda la vida. Y en realidad era la primera vez que nos veíamos, pero él les había hablado tanto de mí, les había mostrado fotos que sabían todo. Y bueno, y después de esto seguimos en contacto, nos vimos muchísimas veces más. Bueno, la verdad que todo esto fue una experiencia increíble. Ahí supe lo corta que es la distancia entre los seres que partieron y nosotros. Es nada, solo no tienen un cuerpo físico, pero están ahí siempre. Y la verdad, Lorena es un ser maravilloso que agradezco a la vida por haber conocido. Muchísimas gracias. Hola, me llamo Noris, vivo en Mercedes. Conocí a Lorena por medio de una de mis hermanas que me habló de ella y me explicó más o menos lo que era una canalización. Hacía un año que había partido mi papá y 3 que había partido mi mamá.
Al momento que Lorena se ubicó detrás de mí, comenzó diciendo: aparecieron tus padres radiantes y de la mano, y tu mamá dice: acá está la nena. Yo empecé a llorar, pero no de angustia. Era un llanto de alivio durante toda la sesión, y a medida que ella me iba transmitiendo todo lo que mis padres decían. Me hablaban de cosas que solo ellos y yo sabíamos, de gestos, de cosas y de momentos que solo habían sido nuestros. Y fue gracioso cuando Lorena me dijo: no entiendo, pero tu padre me habla como si fuera su nombre y yo veo que eres mujer. Me reí y le expliqué que yo fui la tercera hija, mujer de 4 hermanas, y a mí siempre me trató como varón. En ocasiones también lo hacía con mis hermanas. Es como que proyectó en nosotras ese hijo varón que deseó y que nunca pudo tener. Como siempre vivimos en el campo, y ahí mi papá me habló de un caballo con el que los dos tuvimos una afinidad o predilección muy grande. Descifró su pelaje, sus características y eso, como tantas otras cosas que solo él y yo lo sabíamos. Yo seguía llorando y sintiendo cómo se liberaban de mi cuerpo muchísimo dolor y muchísimas tensiones. Me hablaron de mi matrimonio, de mis hijos, de la nieta que tenía en ese momento. Fue indescriptible y el alivio que sentí. También mi padre me dijo que era hora de vivir mi propia vida, que no le hiciera caso a los demás, que me sacara esa mochila tan grande que llevaba sobre mi espalda, que disfrutara, que viviera, que él siempre estaba conmigo y que no entendía por qué, pero que el alma suya siempre iba a estar con la mía, que siempre iban a estar unidas. Cuando Lorena me anunció que se retiraban, los vio partir otra vez radiantes y tomados de la mano, como era costumbre en ellos, ¿no? Igual que cuando llegaron. En eso Lorena me dice: tu papá se inclinó a levantar alguna piedra, un palito, no sé. Y fue gracioso porque él siempre, cuando íbamos caminando, se inclinaba a recoger una piedra, un palito y lo lanzaba lejos. Era esa nomás, era como una costumbre. Recuerdo cuando llegué a mi casa y miré el retrato que tenía de los dos, les sonreí, les dije: ahora sí, sé que están bien, porque era mi duda de cómo estaban ellos. La verdad que fue muy liberadora, de mucho dolor, de muchas tensiones, esa primera canalización. Más adelante el vicio otra vez al poco tiempo, y mi padre me anunció que volvería en una nieta, que en el mismo lugar que nos había dado tanto dolor, ahí mismo nos daría una gran alegría. Él vivía en Dolores y tuvo un problema de salud y lo trajeron al sanatorio de Mercedes y acá partió. Y 2 años más tarde mi hija dio a luz acá en el sanatorio de Mercedes, en el mismo lugar que él había partido. Y también me dijo que cuando naciera, cuando yo lo viera, se iba a estar tocando la nariz. Y fue tan emocionante porque cuando estaba con mi hija en el sanatorio esperando que naciera, la trajeron la enfermera por el pasillo y me asomo a la cunita y venía tocándose la nariz. Así que para mí, además de emocionante, de movilizador y de todo, fue realmente precioso lo que hace Lorena, que es un ser amoroso, porque realmente es un ser amoroso, y totalmente agradecida por siempre. Muchas gracias a Laura, Lilian, Silvina y Noris, que aportaron con su palabra para que este programa pueda ser escuchado y así llegar a ustedes. Gracias y nos vemos pronto.